ahora el uso de la tribuna a la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de educación con principios de igualdad. En uso de la tribuna, la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, presidente, por este minuto de silencio. Pero es increíble, aunque mi iniciativa va en otro sentido, que en una semana mataron a 2 mujeres precandidatas. En una semana. Y todavía queda duda si la violencia política existe. Y lo más interesante es que son de Chilapa, Guerrero, y del mismo distrito. O sea, son elementos que no podemos dejar pasar. Ojalá esto nos sirva para que la minuta que mandó la Cámara de Diputados sobre violencia política, pues podamos revisarla, corregirla y hacerle lo que corresponde, porque es increíble. En una semana, el 21 de febrero matan a una y el 25 de febrero matan a la otra, del mismo distrito, distrito 25, una por el PRI y otra por el PRD. Presento el día de hoy 2 iniciativas al mismo tiempo, precisamente pensando en que mucha gente habla de que es un tema cultural. Yo no digo que es un tema cultural el tema de la violencia contra las mujeres, es un tema de educación. Tenemos que empezar por el principio y estamos presentando 2 iniciativas, una reforma constitucional al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una más a la Ley General de Educación en materia de igualdad y perspectiva de género. La lucha que nosotros hemos tenido es sobre que tenemos que tener el respeto a los principios de universalidad, principio de interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La importancia de la perspectiva de género no es una cosa menor en los planes de estudio. ¿Cómo enfrentan los estereotipos las niñas en las escuelas? ¿Cuáles son las prácticas discriminatorias que tenemos adoptadas por la sociedad y fomentadas también en las aulas? Nosotros estamos pidiendo que se reforme de acuerdo a muchos preceptos que hemos logrado, el Proigualdad, la CEDAW, por primera vez el Plan Nacional de Desarrollo que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto, porque tenemos que empezar exactamente por ahí. Ahí, además del bullying que viven niñas y niños, hay una discriminación muy marcada, y no voy a hablar de estadísticas, solamente voy a pedir que esta mesa directiva incorpore las 2 iniciativas completas en el diario de la sesión del día de hoy, porque es muy interesante ver el número de violencia que se ejerce en contra de niñas también en las aulas. Por eso el objetivo de esta iniciativa es reformar el párrafo 2º de la fracción 5ª y en el penúltimo párrafo de la fracción 11 del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos, con la finalidad de incorporar el principio de igualdad de género en el tema de educación, así como elaboraciones de planes de estudio con perspectiva de género. Y por lo que respecta a la Ley General de Educación,
esta reforma y adiciona el párrafo del artículo 2 y artículo 9 de la Ley General de Educación, también con la finalidad de incorporar el principio de igualdad en el tema de educación, así como la elaboración de planes de estudio con perspectiva de género. Tenemos que empezar desde la casa, pero también en el aula, promoviendo esto por el alto índice que tenemos en este momento de violencia en contra de las mujeres, muy a pesar de muchas acciones afirmativas, muchos planes y políticas públicas a favor de niñas y mujeres. Esto todavía prevalece, continúa, crece, y lo que nosotros queremos es, en la cancha que nos corresponde, en el Poder Legislativo, poder promover reformas y un marco jurídico más adecuado para poder no solamente prevenir, sino formar a niñas y niños en el respeto de la igualdad entre hombres y mujeres. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Diva Gastelum Bajo. Daremos turno a las iniciativas que presentó la senadora Gastelum de la siguiente forma. El proyecto de reformas a la Ley General de Educación se turna a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. Y el proyecto que reforma el artículo 3 constitucional se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación y de Estudios Legislativos.